Bueno, cuando quieran. Bueno, yo soy Francisco Filiol, becario de cirugía plástica pediátrica del Hospital Italiano. Hoy vamos a ver este artículo, colgajo lingual, un colgajo de batalla en reparación de fístulas recurrentes. Es un estudio que se hizo en Alemania en el 2019, un estudio prospectivo sin conflictos de interés. El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia de los colgajos linguales en defectos palatinos secundarios en términos de funcionabilidad, estética y morbilidad del sitio donante y para aclarar la técnica de elevación e inserción del colgajo lingual. Como introducción, el artículo habla de la fístula palatina, que es una comunicación anormal entre la cavidad oral y nasal, que puede ser congénita o adquirida. Es frecuente como complicación de la reparación del paladar hendido y otras causas pueden llegar a ser traumática por quistes, neoplasias, radioterapia e infecciones que son raras. Em, También puede llegar a ser por drogas, pero el artículo no lo menciona. El impacto clínico es la regurgitación nasal de líquidos o alimentos, dificultad para alimentarse, alteraciones del habla, pérdida nasal de aire que se evidencia como hipernasalidad. El problema del cierre quirúrgico de las fístulas es que las fístulas mayores a 5 milímetros no cierran espontáneamente, requieren un cierre quirúrgico y los colgajos locales lo que hace es que queden en un cierre bajo tensión con tejido cicatrizal e isquémico y tienen alta tasa de recidiva y de dehiscencia. El colgajo lingual, su uso histórico es en la reconstrucción intraoral. En 1901, Eiselberg hace los primeros colgajos linguales pediculados y después en 1966, Altamirano y Guerrero Santos lo utilizan para el cierre de fístulas palatinas. ¿Por qué lo utilizan? Porque tiene una rica vascularización submucosa que viene del plexo lingual y permite hacer colgajos finos, seguros y versátiles. El colgajo lingual puede llegar a ser central o paramediano, tiene un patrón vascular aleatorio que vienen de las ramas de la arteria lingual, es un excelente aporte vascular y volumen adecuado, útil para fístulas grandes y paladares cicatrizales, sin compromiso funcional del habla ni la motilidad lingual. Entonces, en este estudio tomaron 20 pacientes con fístulas palatinas secundarias recurrentes se hizo tratamiento quirúrgico con un colgajo lingual. Estos colgajos eran de base anterior o de posterior, según donde se localizaba la fístula, y se utilizaron pacientes de ambos sexos y de todas las edades. Los criterios de inclusión del trabajo fueron fracaso previo al cierre de la fístula y fístulas en paladar duro o paladar blando. Los criterios de exclusión, bueno, fueron los pacientes que no estaban aptos para anestesia general, con malformaciones linguales significativas y la falta de consentimiento o de seguimiento. El procedimiento quirúrgico se preparó con amoxicilina una hora antes de la cirugía, anestesia general, intubación nasotraqueal contralateral a la fístula, un abrebocas de Dickmann y el diseño y marcación del colgajo. Em, Todas las fístulas que fueron anteriores se hizo un colgajo de base anterior, todas las fístulas que fueron posteriores se hizo un colgajo de base posterior. El ancho promedio del colgajo fue de 2,5 a 3 centímetros, la longitud de 1 centímetro a 1,5 para tener un cierre sin tensión y el grosor de 0,5 centímetros teniendo un colgajo músculo mucoso. Eh, en la cirugía se visualizan las papilas gustativas principales y se trata de hacer el colgajo por debajo de las mismas. La confección del colgajo, bueno, se talla el colgajo, se eleva hacia el paladar y la parte del sitio donante se cierra con Vicryl 4 y
Se sutura el colgajo al paladar también con Bikil 4. El puente que queda entre el sitio donante y el paladar no se sutura. Eh, Se coloca una sonda nasogástrica, se hace una fijación maxilomandibular por 2 semanas y se secciona el pedícula a las 2 o 3 semanas. Los resultados fueron, tuvieron 20 pacientes de muestra, 3 eran hombres, 7 eran mujeres, una edad promedio de 11 a 24 años. Las fístulas que estaban localizadas en paladar posterior fueron 12 pacientes, un 60%, y en la región anterior 6 pacientes, 30%. Las fístulas que fueron múltiples eran 2 pacientes, un 10%. El tamaño mínimo de las fístulas que se encontraron fueron entre 5 a 10 milímetros y el tamaño máximo entre 15 y 20 milímetros. Los intentos quirúrgicos previos fue una cirugía previa, 7 pacientes, y 2 o más cirugías previas para el cierre de la fístula, 13 pacientes. Los resultados fueron la viabilidad del colgajo fue exitosa en 18 pacientes, en un 90%, y fracasaron 2 pacientes, que son 10%. Uno de los pacientes fue por falta de cooperación, un niño con capacidades diferentes, lo cual refieren que, o sea, fue una inadecuada selección del paciente. Y necrosis del colgajo fue el otro paciente que creen que es o por una alteración en la irrigación del colgajo o mala técnica quirúrgica. La morbilidad no tuvo alteraciones en la función lingual, no hubo deformaciones de lengua, no hubo alteraciones del gusto, no hubo trastornos de deglución ni problemas de la higiene bucal en ninguno de los pacientes. La evaluación del habla. Se tomaron los 18 pacientes que anduvieron bien, los otros 12 se descartaron. em, y hubo una mejora significativa respecto al preoperatorio y se evaluaron la inteligibilidad del habla, la hipernasalidad, la emisión nasal y se compararon el preoperatorio y después se comparó con el mes postoperatorio a los 6 meses y al año. En estas tablas, en la tabla 1 lo que muestra es cómo clasificaron la nasalidad y el flujo de aire nasal. En el 0 está ausente, ya en el leve perdón, en el 1 es leve y evidentemente pero aceptable. En el 2 es leve a moderada con una distorsión inaceptable, evidente en vocales cercanas. En el 3 es moderado, evidente en vocales cerradas y abiertas. En el 4 es moderado severo, evidente en todas las vocales y algunas consonantes. Y en el 5 es grave, evidente en todas las vocales y en la mayoría de las consonantes. En la tabla 2 se evalúa la inteligibilidad del habla. En el 0 es normal, en el 1 es ligeramente impedido, en el 2 es moderadamente deteriorado, en el 3 es gravemente deteriorado y en el 4 es muy gravemente deteriorado. Y en la tabla 3 se evalúa la emisión nasal, y acá es al revés el puntaje, la clasificación. El número 3 sería ausencia de escape nasal, en el 2 es escape nasal leve y ocasionalmente, en el 1 es escape nasal moderado en todas las consonantes y en el 0 es escape nasal severo con constante en todas las consonantes. Y lo que hacen es comparar en el preoperatorio al mes y a los 6 meses y al año del posoperatorio y utilizando estas tablas que vimos anteriormente. Y lo que ven es que a medida que pasa el tiempo hay una mejora de la inteligibilidad, la hipernasalidad y la emisión nasal. Y acá en estas tablas muestra que hay
un p-valor mayor a 0,5 en todas, que es estadísticamente significativo. Como discusión, hablan de que la etiología del fracaso puede llegar a ser por una técnica quirúrgica deficiente, un cierre bajo tensión, daños del pedículo vascular, desnudación ósea extensa, cierre en una sola capa y hematoma e infección. Un factor común de todos es el déficit tisular en el área de la hendidura. Las limitaciones de las técnicas convencionales son traumatismo excesivo de los colgajos, sutura inadecuada, reflexión subperióstica insuficiente, necrosis del colgajo, irrigación sanguínea deficiente, que es un factor clave para el fracaso. Los resultados del colgajo lingual, indicado en fístulas recurrentes con fracasos previos, cierre completo en 18 de 20 pacientes, eliminación de la regurgitación oronasal, mejoría del habla, aumento de la autoconfianza, excelente viabilidad y adaptación tisular. La falla e inmorbilidad, hubo dos fracasos, uno por cooperación, falta de cooperación, que fue un error en la selección del paciente, y necrosis del colgajo, que es una pobre vascularización inadecuada o una sección temprana del pedículo en el segundo tiempo. El sitio donante lingual, resultado estético insatisfactorio, leve reducción del ancho lingual, sin alteraciones sensoriales ni gustativas ni funcionales, sin compromiso de la masticación. Como conclusión, el colgajo lingual es una técnica histórica, segura y confiable para el cierre de fístulas palatinas, presenta una alta tasa de éxito, baja morbilidad, sin alteraciones del gusto, habla ni función lingual, mejora la hipernasalidad y la articulación del habla. Es una excelente alternativa frente a reintentos fallidos con colgajos locales o uso de prótesis palatinas. Ofrece tejido bien vascularizado, con textura y elasticidad similares al paladar. Su principal desventaja es requerir dos tiempos quirúrgicos y una buena cooperación del paciente, y por su versatilidad, fiabilidad y resultados consistentes, puede considerarse un verdadero colgajo de batalla en la reconstrucción de fístulas palatinas. Ahora los dejo con Guillermo. Bueno, la presentación de este artículo, eh, bueno, menciona cuáles son todas las ventajas del uso del colgajo palatino, perdón, lingual para el cierre de fístulas palatinas, para pacientes con fístulas, que en general son pacientes de difícil manejo y tratamiento una vez que ya tienen múltiples cirugías. Y como mencionó Francisco, el estudio marca, digamos, que tiene una alta tasa de éxito y una muy baja morbilidad. Sumado a esto, es una técnica que es relativamente sencilla de reproducir, es una cirugía bastante rápida. Hay que tener algunos tipos de eh, manejos y tener experiencia en el cierre de las fístulas palatinas, sobre todo porque el colgajo utilizado en un solo plano, o sea, cerrando solamente la fístula desde la boca en el plano oral, va a tener más chances de que falle. Y para esto se necesita tener un plano nasal cerrado, que esto va a garantizar un mayor éxito. Eh, este colgajo nosotros lo utilizamos bastante en pacientes con secuelas de fisura palatina, donde tenemos ya múltiples cirugías que se han realizado con cicatrices, el paladar, para los que operan paladar, sabrán de que cuanto más cantidad de cirugías y cicatrices, es mucho más complejo poder utilizar los tejidos locales y hacer un buen cierre, sobre todo porque ya de por sí los tejidos palatinos son poco elásticos y el agregado de cicatrices hace de que en parte pueda llegar a perder vascularización, pero sobre todo eh, poca movilidad, digamos, de los tejidos hacia donde uno quiere que lleguen. Y esta tensión hace de que las técnicas estas con colgajos locales puedan fallar.
Entonces, este colgajo lingual es una excelente opción. Eh, Sobre todo en pacientes que tienen múltiples cirugías previas o que tienen fístulas de gran tamaño, que ya sabemos que va a ser muy difícil poder cerrarlo. Es muy importante la selección del paciente, ¿sí? Los pacientes hay que tener en cuenta que van a tener la lengua pegada al paladar y van a tener la limitación de la apertura oral. En este artículo se menciona que ellos realizan una ligadura, digamos, entre lo que es el maxilar superior y el maxilar inferior para evitar que el paciente pueda abrir la boca y que ponga en tensión el pedículo del colgajo. Nosotros no lo hacemos así, dejamos la boca libre, pero sí hay que tener una muy buena selección de pacientes porque tiene que ser un paciente que esté tranquilo, tiene que ser un paciente que vaya a cooperar, que tenga las pautas de alimentación claras para que no ponga en tensión el colgajo. Eh, a pesar de esto, ¿sí? Un colgajo que va a tener una muy baja morbilidad y que tiene excelentes resultados. La técnica, como les decía, es muy fácil, ¿sí? Eh, digamos, elevar el colgajo en la línea media o en el paramediano de la lengua, eligiendo el pedículo anterior o posterior, de acuerdo a donde tengamos localizada la fístula. Se realiza en forma rápida, se hace un cierre primario de donde se elevó el colgajo y el colgajo se fija al paladar, ya habiendo cerrado previamente el plano profundo, o sea, el plano, digamos, nasal de la fístula. Y lo que hay que hacer es un segundo tiempo, digamos, lo que tiene de contra, más allá de la limitación en la apertura bucal, es que hacemos un segundo tiempo quirúrgico para seccionar el pedículo del colgajo. Lo que queda en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo un paciente que operamos nosotros, donde se ve tomado ahí con la pinza lo que sería el pedículo del colgajo ya seccionado, eso se devuelve a la lengua, se reacomoda y el colgajo se termina de por ahí hacer un debulking para que no tenga tanto espesor y terminar de acomodar el, el segmento que se seccionó en la cara, en este caso con la cara, digamos, más posterior de la fístula, que ya está ocluida y cerrada. Y como les decía, es algo que se hace muy fácil. Por ahí muchas veces vemos que vienen pacientes derivados con múltiples intentos de cierre de fístulas y esto es una técnica que no se tiene muy presente, pero que la puede realizar alguien, digamos, con un poco de entrenamiento. Bueno, esto era lo que queríamos acercarle en cuanto al colgajo lingual para el cierre de fístulas palatinas, ya que sabemos que hay muchos cirujanos generales que realizan cirugías de paladar y que tengan presente que esta es una buena opción. No hay que tener miedo a realizar esta técnica porque, como digamos, muestra el artículo y en nuestra experiencia también, tiene una baja morbilidad. Entonces, si hay preguntas en el auditorio. Hola Guillermo, acá Renata. Tenía una consulta, o sea, ¿ustedes esta técnica la usan en algún paciente en particular, en aquellos que tienen más de 5 milímetros de diámetro, como contaron en el artículo, en pacientes en que falló la primera cirugía o de entrada la elegirían? Sí, a ver, un comentario digamos, en cuanto a lo que menciona el artículo. Ellos mencionan que las fístulas mayores de 5 milímetros rara vez cierran espontáneamente. Es raro que una fístula de paladar vaya a cerrar espontáneamente. Una vez que se abrió, supongamos una cirugía primaria que se hizo de paladar, se abrió un punto porque quedó a tensión, va a la fístula. Si se abren los dos planos, va a la fístula y es raro desde que se vaya a cerrar. Nosotros, generalmente, digamos, si tenemos fístulas que son pequeñas, de 5 milímetros hasta 1 centímetro, podés hacer un cierre con tejidos locales. O sea, esto es movilizar los colgajos, por ahí hacer elevación de colgajos de paladar, como se hace para el cierre primario, y con los bordes de la fístula hacer primero un cierre del plano nasal y superponerle a eso un colgajo del plano oral, eh, como habitualmente se hace con la cirugía de paladar.
Cuando ya tenemos fístulas que son grandes, mayores ya a 1 centímetro, o tenemos pacientes que ya vienen con múltiples cirugías previas y que han fracasado eh, estas cirugías, ya es una opción. La otra opción sería por ahí traer un colgajo de otra parte, por ejemplo, un colgajo de mucosa yugal, pero no en todos los pacientes un colgajo de lo que vendría a ser el surco vestibular se puede llevar hacia la fístula. Hay que tener, digamos, que la fístula sea anterior o que el paciente tenga espacio entre los dientes como para poder pasar ese colgajo, que no todos los casos lo tienen. Y en este caso, digamos, que no cumpla estas condiciones, el colgajo lingual es la elección. Pero es una técnica que habitualmente se usa, se deja como última alternativa. Y es muy tentador muchas veces intentar hacer cierre de fístulas que ya han sido operadas y reoperadas, porque por ahí el tamaño uno lo ve que no es demasiado grande, pero cuando realizas la cirugía, los resultados después no terminan siendo buenos. Entonces, en esos casos nosotros ya hoy en día lo pensamos como una opción. No sé si respondí tu pregunta o si quieren preguntar algo más. Sí, acá te habla Malena R3. Te hago una consulta, Doc. ¿Utilizan materiales tipo protésicos, mallas? No, en general Mal- en el paladar nosotros utilizamos todos tejidos propios del paciente. Eh, Siempre se va a utilizar o colgajos o cuando mucho se puede poner un injerto, ¿sí? Que en algunos casos se hace cuando por ahí queda alguna zona cruenta para cubrir un plano, digamos, de nasal que no alcanza el colgajo oral de primera, digamos, en una primera cirugía. Uno puede intentar poner un injerto, pero digamos, los injertos van a tener menos chances de vitalidad en la boca. Está descrito, se han utilizado en algunos casos, pero no material protésico, siempre tejidos propios del paciente. Bien, gracias. Hola, buen día. Te hago otra consulta. Sí, Con respecto al pedículo del colgajo, ¿solo con que esté conectada a la red arterial submucosa alcanza o debería coincidir con alguna de las ramas de la arteria lingual profunda? no, estos colgajos son colgajos randomizados, o sea, no llevan un pedículo axial. La lengua ya de por sí está muy bien vascularizada y cuando se hace la cirugía la lengua sangra mucho. Cuando ustedes ven cualquier herida, digamos, en la lengua que sangra abundantemente, eso te da la pauta de que el tejido está bien vascularizado. Si uno respeta la relación entre lo que es el largo del colgajo, el espesor y el ancho, digamos, de la base del pedículo, con eso vos te asegurás, con esta vascularización randomizada, de que vas a tener buena vitalidad del colgajo. O sea, no tenés que pensar en llevar un vaso. Dale, muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que les sea útil. Cualquier duda se pueden contactar conmigo o con el Servicio de Cirugía Plástica Pediátrica y los ayudamos en lo que necesiten. Gracias. Dale. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.